Bienvenidos al IGTV de Neurociencia y Moda de esta Fashion Revolution Week. Estamos ahora mismo esperando a que se conecte nuestra Zoe y vamos a arrancar con ello. A ver. Bienvenida Zoe, bienvenida Zoe. ¿Qué Para tal? todos los que no conocéis, aquí os presentamos a nuestra experta en diseño e innovación y aparte también trabaja con SEAPE ayudando a la innovación social de diferentes empresas y hoy he descubierto que eres la presidenta de No More Matildas, ¿no? Sí, eso es. ¡Ostras! ¡Qué, qué genial! Era algo que desconocía completamente, Zoe. Qué alegría me da tener a alguien como tú llevando ese local. La Sí, verdad. No More Matildas es una asociación para visibilizar el papel de la mujer en carreras científicas y STEM. Y nada, pues estoy de presidenta aquí impulsando el movimiento a ver lo que alcanzamos. Hace poco, no sé si cómo seguíais con el Berkami de unos libros súper interesantes que estaban enfocados para niños de brutales, que ya que Ujú. aprovechamos de la oportunidad, que sepáis que tienen un Berkami súper interesante. Pero hoy Sí. hemos venido a hablar de accesibilidad versus explotación, que así habíamos llamado a este sistema de cómo un poco la moda es capaz de vendernos cosas tan baratas mediante cómo, ¿no? Ujú. Yo me perdí un poquito, así que ¿qué te parece si empezamos con una especie de resumen de qué sería esto de accesibilidad versus explotación? Bueno, es el cómo se ha acabado derivando todo el sistema de consumo en moda. Digamos que ahora mismo todo el sistema del fast fashion entró en el campo de la moda, cambiando todas las reglas del sistema. Y en un inicio se vendió de una manera, digamos, hasta incluso positiva, porque se vendía de una manera como de democratización de la moda, ¿no? De hacer como de repente pues todas las clases sociales podían tener acceso a ropa que simulase, digamos, un aspecto muy de lujo o de repente tener como esa aspiración de llevar ropa que parecía pues de supermarca a unos precios a los que todo el mundo se los podía comprar. Entonces, toda esa imagen y toda esa idea se vendió de una manera muy positiva, como de una forma de democratización y de accesibilidad y de, digamos, poder hacer que toda la sociedad se homogeneizase, ¿no? Lo cual, en cierta medida, es cierto que colaboró para ello y es un sistema que de repente dio acceso a muchas personas a vestirse de una manera pues muy fashion, muy elegante, muy tal, ¿no? El problema es cómo los sistemas luego derivan y cómo los sistemas van evolucionando para crecer, ¿no? Ahí es donde entró, digamos, el conflicto con el fast fashion, porque de un inicio no empezó de una manera tan tóxica y problemática como lo que se ha llegado ahora, ¿no? El problema es cuando tú tienes un sistema de consumo en el cual tú tienes, digamos, como una rueda en la que tienes por un lado la producción, la venta y el cliente que luego te hace la demanda. Cuando tienes ese sistema, digamos, sano, digamos que el productor produce de una manera en la cual tiene un salario digno y no hace explotación de recursos y mantiene una sostenibilidad adecuada. La venta tiene competencia suficiente como para que, digamos, haya variedad de competidores y eso genera, digamos, como que no se generen monopolios. Y el consumidor, digamos, al tener precios y sostenibilidad razonables, no entra en pautas compulsivas y no deprecia el valor simbólico de lo que adquiere, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como una rueda sana del consumo y digamos que cuando se inició todo esto de la democratización de la moda y tal, más o menos eso todavía se mantenía en esos términos, ¿no? Y se jugaba con los precios baratos porque se producía afuera, jugando, digamos, con los cambios de divisa, pero no tanto con la explotación de la gente o con el agotamiento de recursos, sino simplemente más bien pues con cambios de divisa de un lado a otro y como eso pues afectaba al sistema de precios, ¿no? El problema es que luego cuando alguien quiere, digamos, entrar a competir en ese sistema y quiere hacer, digamos, una competencia un tanto desleal, claro, lo primero que surge es el acceso a depredación de los sistemas de producción. Entonces, ¿cómo entra un competidor? Pues lo que hace es, digamos, empezar a apretar la tuerca de la producción, de manera que cada vez va explotando más a los trabajadores, cada vez va consumiendo más los recursos, cada vez contamina más y no gasta en mantener la sostenibilidad de los desechos que produce, etcétera, etcétera, y ahí empieza a reducir costes, ¿no? Esa reducción de costes lo que hace es que entonces empieza a cargar la competencia saludable, la competencia que hace las cosas bien no puede competir contra esos precios. Y la masa, digamos que la masa como tal de consumo, cuando son consumidores muy globales,
no tiene un pensamiento muy racional, lo que responde es a impulsos e instintos muy primarios. Entonces, bajada de precios, automáticamente hay una recompensa por parte del consumidor y el consumidor compra cada vez más compulsivamente. Pero ese consumidor además cada vez va depreciando más el valor de eso que está consumiendo al ser tan barato. Entonces de repente eso ya no tiene un valor para ese grupo social, sino que de repente lo va consumiendo de una manera cada vez más compulsiva y sin otorgarle valor a lo que está haciendo. Entonces ahí eso es, digamos, todo lo que hace que se toxifique toda la cadena de consumo y todo el sistema acaba siendo, pues eso, perjudicial además en las que todo, el único que gana ahí es el que ha generado ese sistema depredatorio, pero todos los demás de la rueda pierden porque los productores pierden y se ven cada vez más asfixiados, la competencia de otros vendedores pierde porque no puede competir y el propio consumidor pierde porque entonces no tiene ya valor lo que está consumiendo y no le otorga ni siquiera ya un sentimiento de recompensa como tal consumir a esos niveles y de esa forma tan compulsiva, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza todo el caos de lo que ha supuesto esto del fast fashion y es un poco lo que tenemos que intentar, digamos, nivelar. Pero comenzó de una manera, pues eso, más idílica y como todo sistema, pues de repente van entrando ahí piezas que lo van distorsionando y lo van degradando, ¿no? Y ahora pues nos encontramos en donde estamos. Totalmente, que me ha gustado este concepto que decías de que poco a poco hemos ido apretando la tuerca para poder sacar más beneficios utilizando la misma cash económico, por decirlo de una manera. Yo cuando Mm. te abrí, te llegué a un punto de decirte, ¿por qué a mí no me afecta? ¿Te acuerdas? Rollo, yo sé completamente cuando me voy a Bershka que esta prenda ha sido fabricada con un sufrimiento del mundo y de personas en concreto, a ambas partes, pero yo toco esa prenda y no me afecta. A Ujú. diferencia de cuando se peta un volcán en Las Palmas, por poner ejemplo, al ser tan cercano, eso me afecta, aunque yo no esté en Las Palmas y viva en Barcelona. ¿Cómo puede Sí. ser que realmente la camiseta podría estar más cercana a mí porque la estoy tocando, pero no me está afectando lo mismo que me afectaba el volcán de Las Palmas? ¿Por qué Ujú. está pasando esto? Bueno, pues eso se debe a un montonazo de sesgos cognitivos que empiezan a hacer efecto cuando tenemos este tipo de reacciones y de consumo de este tipo de cosas. Entonces, se puede hablar de un montón de ellos que empiezan a ejercer control sobre por qué de repente eso no lo visibilizamos. Lo primero y más fundamental es que precisamente, o sea, toda esa problemática del consumo de moda no es tan visible, no se visibiliza, no se muestra, no se enseña y para las personas de a pie lo que no ven no existen. Entonces, con eso ya primero tenemos un velo ahí en el cual de repente pues no es tan fácil empezar a sentir lo que estás haciendo, que en realidad a nada que lo pienses un segundo dices, si me estoy comprando un vestido con 800.000 costuras, tela de todo tipo, a 5 euros, algo pasa, o sea, eso obviamente a nada que sumes uno más uno, dices, aquí hay explotación de todo tipo, ¿no? Pero el tema es que realmente para que tú saltes a ese paso, te han puesto antes un montón de filtros y de sesgos cognitivos, como digo, que impiden que tú alcances a esa parte, digamos, de razonamiento lógico, ¿no? Entonces podemos tener un montón de ellos. Uno es el efecto de arrastre, digamos, de lo que hace la mayoría, pues obviamente tú has, que es ese uno muy básico, ¿no? Otro es el sesgo de, digamos, del espectador, que es cuando tienes problemáticas que son muy globalizadas, es decir, que suceden con un volumen de población muy grande, tú no te sientes responsable. Entonces, digamos que cuando ese problema ya se ha extendido a una masa muy amplia, un solo individuo pierde la capacidad de sentirse responsable de que eso es cosa suya también, ¿no? Y piensa que eso ya, digamos, le pertenece a otros resolverlo y que el problema lo generan otros. Entonces, eso es bastante básico. Luego, por otro Y lado, está... el ¿Mm? cambio climático, ¿no? Y común en todo el cambio climático, ¿no? Porque la Sí. mayoría de gente tiene una conversación con un amigo y me comentaba exactamente esto, que había dejado de confiar en que el cambio climático fuera a hacer algo. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Y creo que es exactamente esto, es el sesgo de que como hay tanta gente que lo está haciendo, a mí me da igual. Sí, totalmente. Luego, por ejemplo, está la ley de Parkinson de la trivialidad, que es otra cosa que también se ejerce bastante, que es básicamente cuando tienes problemas que son muy difíciles de resolver o que tienen una problemática muy compleja, de repente hay una tendencia como grupo, digamos, a basarse en lo que es irrelevante. Lo que, digamos, es sencillo de comprender, pero es mucho más irrelevante, ¿no? Entonces, al final, pues con la moda pasa un montón, es decir, como es muy difícil pensar cómo resolver toda esta problemática de industria, residuos, gente explotada, fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de repente como que
se diluye en empezar a hablar de cosas triviales, pues eso, como de lo importante o no importante es que las chicas de una edad lleven la falda un determinado largo o X cosas, ¿no? Eso lo podemos ver en un montón de efectos sociales porque eso pasa continuamente. Por ejemplo, una forma muy típica es, yo qué sé, por ejemplo, tienes la problemática de las mujeres que llevan velo y todo el pollo que se monta con las mujeres que llevan velo, cuando en realidad lo importante no es tanto si llevan velo o no llevan velo, sino que tengan derechos sociales o no los tengan, o que tengan Mm. una legalidad adecuada o no la tengan. Pero aquí estamos todos pegándonos sobre si deben llevar un pañuelo en la cabeza o no llevarlo, en vez de discutir sobre si tienen derechos legales o no los tienen, ¿no? Y con la moda pasa exactamente lo mismo. En vez de estar discutiendo y debatiendo sobre por qué no se producen las cosas como se deberían producir, pues nos vamos a cosas que sean mucho más sencillitas de abarcar sobre si se debe poner de tendencia una cosa o no se debe poner de tendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso igual hace que se derive, digamos, la atención y el conflicto a otras cosas y entonces dedicas tu tiempo de reflexión a otras cosas y no a eso que puede ser una problemática más importante, pero más compleja, ¿no? Y luego también hay un sentimiento que es también localista, es decir, cuando las personas, digamos, se manejan en grupos de identidad pequeños, no en grupos de identidad muy grandes. Entonces, cuando esa problemática, digamos, afecta, pero afecta en otros países, afecta a otras personas que no las tienes cerca, no te sientes identificado con que tengas que tomar medidas al respecto. O sea, no tienes una sensación, digamos, de responsabilidad con ese grupo de individuos porque no los consideras tuyos, digamos, no te consideras identitariamente similar. Entonces, eso hace, digamos, bastante bola y al final hace que, digamos, te derives a otras cosas y, por supuesto, también toda la publicidad del marketing hace que, digamos, te nubles en un montón de cosas aspiracionales y que pierdas la referencia de lo que estás haciendo, ¿no? De tal forma que al final, pues sí, se generan eso como dilemas bastante fuertes en los que yo, por ejemplo, he visto gente que defendía el tema de la sostenibilidad en moda y tal, y mucha otra gente de repente llamaba a esa gente clasista porque dice, claro, es que eres un clasista porque lo que no quieres es que la gente que tiene pocos recursos acceda a ese tipo de moda, ¿no? Y dices, no es una cuestión de clasismo, cuando en realidad esa gente lo que está es explotando a otra gente que está en otras partes del mundo, ¿no? Pero se considera como tal porque pones el filtro y el coto en un determinado núcleo social, es decir, yo me centro en Claro. este país y en lo que pasa en este país y no en lo que pasa fuera de este país. Entonces, si me Pero centro solo en lo que pasa ahí, pues de repente lo juzgo desde ahí, ¿no? como especie que somos, al fin y al cabo, deberíamos tener este instinto de supervivencia de especie. ¿O hemos olvidado que todos somos la misma especie? No, el problema es un problema más bien de capacidad cognitiva, es decir, nuestro sistema nervioso central da para lo que da y no tenemos, digamos, una capacidad mucho más amplia. Entonces, el problema es que los individuos hasta hace nada, nuestra capacidad de acción y de relación y de interacción era en espacios muy acotados, es decir, la capacidad que nosotros teníamos de viajar era muy limitada, la capacidad que nosotros teníamos de relacionarnos con un número de personas era muy limitada y solamente hace poquísimo que hemos empezado a tener estas capacidades de verdad de producir en países absolutamente alejados de nosotros, estar en contacto con civilizaciones completamente distintas a diario, conseguir hacer negocios internacionales de esta manera tan frenética, llevamos poquísimo tiempo. Entonces, a nivel identitario, a nivel personal, a nivel individuo, no estamos hechos todavía, digamos, para tener una construcción identitaria global. Tenemos todavía una construcción identitaria absolutamente local a modo práctico. Obviamente, si lo piensas racionalmente, sí, claro que te identificas con todo el planeta, ¿no? Pero en tus actos y en tu forma del día a día, tú no tienes esa, o sea, tu cerebro no se maneja en esos términos y tú no concibes tu día a día desde esos términos porque no estás adaptado a ello, estás adaptado más bien a un sentimiento localista. Y eso es lo que te lleva a estar completamente nublado de lo que no pase a X kilómetros de distancia de ti y a X personas de diferencia que a ti, ¿no? Entonces, al final es una cuestión en la que tienes que hacer un proceso un poco más elaborado de reflexión para poder llegar a esos términos y concebir las cosas desde ahí y que no te venza, digamos, el instinto más natural, que es simplemente relacionarte con lo que está pasando aquí cerca, ¿no? Entonces, claro, como toda esa problemática antes, digamos, lo que se producía de moda, lo tenías mucho más cerca. Entonces, tú eras mucho más capaz de ver el posturero que te estaba haciendo la ropa, en qué estado estaba. Podías ir a ver a las fábricas de producción de tejido y cómo se funcionaba, etcétera, ¿no? Tenías una relación bastante más directa. Pero ahora, como todo eso está a un continente completamente alejado de distancia, pierdes absolutamente la capacidad de referencia. O sea, la gente que compra esas cosas es que ni siquiera lo tiene en la cabeza porque no tiene una referencia clara de cómo, de dónde está eso, ni de cómo se ha producido, ni de quién lo ha hecho.
Entonces está completamente nublado e insensibilizado al respecto, ¿no? Qué fuerte. Además, aparte ya no está en un planeta, en un país muy lejano, está en 80 países muy lejanos, de los cuales vamos a conocer 3 y en la etiqueta te va a poner uno. Que eso también supongo que será otra de las técnicas de neuromarketing para que no te importe realmente cuántas manos han podido tocar cada una de las prendas que tú posees. Claro, sí, o sea, al final, como todo eso es un sistema muy opaco, hacen que obviamente sea muy, muy difícil empatizar con cualquier problemática que ese proceso esté creando, ¿no? Si tienes toda una maquinaria de publicidad que solo te vende toda la cara aspiracional del proceso, que además, digamos que eso lo que te hace es un efecto también como de la diferencia, o sea, normalmente nosotros prestamos atención a la primera información que tenemos de algo y las siguientes informaciones que tenemos de eso mismo las prestamos bastante menos atención y les damos menos valor, ¿no? Entonces, si tienes una maquinaria de publicidad que te está dando información sobre esa ropa, esas prendas, de una manera totalmente aspiracional y ocultándote todo ese proceso, para cuando ya te empiezas a fijar en ese proceso va a ser bastante complicado el nivel de atención que vas a tener a ello. O sea, te vas a fijar mucho más en otra serie de valores y otra serie de cosas que son las que te han dado de inicio, ¿no? Entonces, al final eso es complejo porque es un problema de eso que es muy difícil de visibilizar para la gente de a pie y que sobre todo cuando ya encima te han hecho, como dices tú, 80 cruces en las que ya ni sabes a qué país mirar, ni en qué fábrica eso se ha hecho, ni con qué tintes, ni qué ha acabado haciendo con esos residuos, ni qué ha pasado con nada, ¿no? Es lo que digo, como te supera, al final haces barrera y dices, pues esto no existe, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de autodefensa bastante típico en el que cuando alguien se ve superado, digamos, por los acontecimientos o por las capacidades personales para resolver un problema, pues entra el sentimiento de huida, de decir, pongo barrera y esto no es cosa mía y no existe, ¿no? Fuera. Sí, no existe, no lo veo. Si no lo veo, no existe, ¿no? Pero es Sí, triste, ¿no? Qué pena. Porque al fin y al cabo me dejas en una situación de la única pregunta que me sale es ¿cómo lo soluciono, ¿no? Rollo, ¿qué maneras podríamos tener para realmente hacer un poco abrir los ojos a esa parte de la población que por mucho que no lo sabe, no le llega a capturar su cabeza, no porque no quiera muchas veces, sino porque hay un montón de otras trabas de neuromarketing que no le están dejando que su cabeza lo capte. Mm. Hombre, lo principal es eso. Obviamente es empezar a mirar un poco empezar a cuestionar del sistema cuando empiezas a ver cosas como las que ves tan fácilmente de básicamente el sistema de precios. Es decir, si empiezas a concienciarte de decir cómo puede ser que este producto valga 3 euros cuando tiene más trabajo, o sea, que otro poco, ¿no? O sea, por ahí empieza un poco el hilo de la autorreflexión y del autoplanteamiento de todas estas cosas. Luego, en el fondo, es lo de siempre, o sea, toda esa información está ahí y es accesible. Lo que pasa es que es una información, eso, pues que te la han velado con un montón de cosas, ¿no? Pero no es que no la conozcas, es simplemente que tú emocionalmente la has dejado ahí como en un armarito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí, sí, eso como, total. bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, a nivel de identidad, o sea, a más global consigas convertir tu identidad, mucho más fácil va a ser que empieces a cuestionarte todo este tipo de cosas. Es decir, a más capacidad interna de verdad emocional, porque lógicamente es muy fácil pensar en todas estas cosas, pero luego actuar en consecuencia requiere de que emocionalmente, instintivamente, tú eso lo hayas integrado, porque si no, la lógica dice una cosa, pero tu emoción dice otra y te vas por ahí y acabas haciendo otra cosa, ¿no? Pero si tú de verdad empiezas a construir tu identidad desde una manera mucho más universal, por así decirlo, es decir, yo soy parte de un todo y ese todo es la Tierra al completo, ¿no? Al menos la Tierra, luego ya te puedes plantear que también eres parte del cosmos y las estrellas y todo eso, ¿no? Pero como todavía no tenemos alcance de destruir estrellas, que ya la tendremos, pues todavía Sí, esa parte la podemos dejar totalmente. ahí. No, Entonces, ya un entonces recurso menos. Sí. sí, sí, entonces con que al menos tu identidad empiece a formar parte de la humanidad y del planeta al completo, ¿no? Ahí es donde empieza un poco la capacidad más grande de tener empatía, porque si no, el problema es, como he dicho antes, o sea, como estamos construidos de una manera individualista como primer término y grupal y tribal como segundo término. Entonces, cuando tú tienes una identidad construida en base a una nación, a una raza, a un país, a una ciudad, a una familia y a una persona, ¿no? El problema es que ahí ejercen un montón de mecanismos totalmente instintivos de identidad de grupo que no te van a permitir tener empatía o empezar a fijarte en lo que pueda estar pasando fuera, ¿no? Entonces, de hecho, pues, por ejemplo, están todos en lo que se ha estado observando ahora mismo de la oxitocina, por ejemplo, que es una hormona que todo el mundo dice que es la hormona de la vinculación y del amor y de tal y de cual.
pero precisamente se ha comprobado que la oxitocina lo que te genera es vinculación muy fuerte a lo que tú consideras que es tuyo, pero precisamente mucha más agresividad a lo que consideras que no es tuyo. Entonces, cuando tú tienes un sentimiento de pertenencia muy grande con un país o con una nación o con una identidad cultural muy concreta, ¿no? A más fervor tengas hacia ello, más igual te va a dar lo que le pasa a otras razas y más agresivo y más defensivo te vas a volver contra lo que les pase a otros pueblos, a otras culturas y te va a dar bastante más igual destruirlas que si te empiezas a contemplar que tu identidad pertenece a todo, ¿no? Entonces, eso sí que es un trabajo, digamos, de identidad muy importante que uno tiene que hacer y que para estas cosas ayuda un montón, porque ahora mismo ya no podemos, digamos, la humanidad se ha mantenido en formatos de culturas y tal, porque tenía ese alcance, digamos, de ejecución, pero es que ahora mismo ya no podemos seguir con esa forma de pensar porque nuestro alcance ya no es local, nuestro alcance ya es global. Y ahora nuestras acciones ya sí repercuten a todo el planeta. En nuestras acciones, lo que hacemos aquí ya sí está afectando a Bangladesh y está afectando a los ríos del Ganges, pero es que esos ríos del Ganges luego van a acabar en nuestros océanos y luego te lo vas a comer todo el pescado que te comes, que ha sido pescado en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso aunque tú solo pienses de una manera personalista, tú ya no puedes pensar de una manera individual, porque ahora mismo ya no nos estamos moviendo en esas dimensiones como humanidad, ¿no? Entonces, ahora mismo tu identidad ya tiene que formar parte de todo y empezar a contemplar que tu identidad pertenece y estar absolutamente linkada a todo, ¿no? Y entonces ahí ya sí puedes empezar a tener mucha más empatía de que lo que te pasa allí va a acabar afectándote a lo que pasa aquí y que lo que tienen ellos es parte de ti también. Entonces, a partir de ahí ya, digamos que lo que digo, esos mecanismos de oxitocina o de homogeneidad del exogrupo, todo ese tipo de cosas, empiezan a formar parte ya de otro sistema un poco más equilibrado, ¿no? Lo de la homogeneidad del exogrupo es un poco es algo que también pasa de una manera muy instintiva, que digamos lo que tú consideras que no es tu grupo, lo ves de una manera mucho más plana y más homogénea y la consideras una masa más global y no lo consideras como individuos, y lo que tú consideras que sí que es tu grupo, sí los ves como individuos personalizados que sí pueden sufrir, que sí pueden sentir, que sí pueden tener cosas, ¿no? Pero lo que no consideras que es tu grupo individual es para tu mente como una especie de masa informe de homogénea que ni siente ni padece, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que luego, por mucho que tú veas lo que pasa en las fábricas de Bangladesh, te da igual y te acabes comprando el vestido. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son, como digo, son sesgos totalmente instintivos, naturales, totalmente metidos en nosotros, ¿no? Y no tiene sentido, digamos, como digo, siempre latigarse contra ellos o sentirse, digamos, terrible por tenerlos, porque es la naturaleza y es lo que tenemos. Lo que sí que tenemos es que recolectar, digamos, todos esos impulsos y construirlos de una manera positiva y, como te digo, eso se construye a través de crearte una identidad que sea funcional. Y una identidad funcional a día de hoy tiene que ser una identidad global. No puede ser una identidad de lo que haga yo aquí, da igual, contra lo que pasa por allí fuera, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Al fin y al cabo vivimos, es lo que tú decías al principio, el cerebro no está completamente capacitado para entender eso, pero tenemos que entenderlo, tenemos que aplicarlo, aunque realmente nosotros naturalmente no hemos evolucionado a la misma velocidad que ha podido evolucionar todo el modelo de consumo que nos rodea, nos sigue y nos hace que la vida sea la vida que tenemos a día de hoy. Sí, totalmente. ¡Qué Eso difícil! es difícil. Es difícil, sí, pero no es para nada imposible. Y obviamente una de las cosas más, para quien se lo pueda permitir, obviamente, y quien tenga las capacidades, viajar es uno de los mejores antídotos contra todo ese tipo de cosas. Es decir, cuando vas a otros sitios y empiezas a ver otras culturas y empiezas a conocer otros pueblos y empiezas a ver que son iguales que tú, que hacen las mismas cosas, que tienen los mismos anhelos, que las diferencias que puede haber son diferencias que en el fondo no son tan importantes comparado con lo que de verdad nos parecemos, ¿no? Y les empiezas a comprender además, pues obviamente que eso te va a cambiar muchísimo la capacidad que vas a tener de empatizar con las problemáticas que pasen por allí, ¿no? Entonces yo recomiendo, bueno, a más culturas puedas conocer, incluso aunque sea aquí en tu mismo sitio, si no tienes oportunidad de, digamos, expandir fronteras, digamos, tienes ya mucho flujo poblacional de gente en ciudades o en tal, que te permiten conocer otras realidades, ¿no? Entonces al final, cuando veas que eso, que al final todos formamos parte de lo mismo, digamos que todos tus sistemas, como digo, de oxitocina, de vinculación de grupo, de identidad, de etcétera, de construcción social, se van a acabar ampliando hasta un grado en el que, bueno, acabaremos igualando a lo que ahora tenemos de consumo, pero es normal que ahora mismo todavía vayamos un poco así, porque es verdad que hemos ido demasiado rápido para lo que nuestros propios instintos todavía nos permiten
contemplar de una manera interiorizada, por así decirlo, ¿no? Sí. Tengo una pregunta que nos había dejado una seguidora en el post, que es de modo origen, que me había hecho un comentario que me parecía curioso poder destacarlo aquí, que decía que más que hablar de democratización, yo hablaría de masificación de la moda, porque la democratización lleva la palabra un poco escrita de que hay una política detrás. ¿Qué opinas? Es que la moda es muy política. O sea, es que, Eso te lo sacaba. es que realmente la moda es algo que está absolutamente politizado y socializado. Es decir, nosotros la indumentaria es algo que siempre ha estado absolutamente vinculado a todo el reflejo político, social y moral de nuestras sociedades, con lo cual tiene un peso político, te guste o no, y lo quieras o no, o sea, es algo que va a venir ahí, ¿no? ¿Lo puedes llamar masificación? Sí, claro que tiene un componente de masificación de consumo y de producción, ¿no? Pero creo que es más interesante hablar de la carga política que tiene, porque la tiene y es muy importante y es la que además hace peso sobre un montón de otras cosas. Entonces, no creo que sean incompatibles los dos términos, creo que conviven ambos dos. O sea, por un lado, ahora mismo pues se tiene esa problemática de la masificación, pero conlleva, eso se ha generado por un problema de democratización de la moda y por un problema social, es decir, todo el por qué se consume a esos niveles y por qué se produce ropa a esos niveles, es como hemos hablado antes, un conflicto que viene dado por la problemática de estatus social, de cómo se establecía lo que era vestir bien y lo que las clases altas, digamos, antes consideraban que marcaba un estatus social. El por qué tú quieres tener un vestido nuevo cada día no es porque funcionalmente tú quieras tener un vestido nuevo cada día, es por el estatus social que eso te otorga, porque funcionalmente te da igual. O sea, tú no tienes ninguna necesidad de ponerte un vestido nuevo cada día a nivel funcional ni a nivel de producción. Necesitas producir un vestido para cada persona, cada hora del día en el mundo, ¿no? Todo eso se construye porque es un constructo social y porque es un constructo que viene dado por una serie de condiciones que se han ido dando a lo largo de la especie humana desde el comienzo de los tiempos, de cómo te identificabas socialmente a nivel de poder y de recursos a través de la ropa que vestías. Entonces, de repente eso es lo que hemos hablado en otros capítulos, que eso de repente se pone al acceso de todo el mundo gracias a explotar recursos. Y claro que todo el mundo lo quiere, pero todo el mundo lo quiere porque tú has generado un deseo social que está totalmente politizado. Porque es el por qué quieres vestirte así, por qué te quieres poner una ropa y no otra, es algo que es totalmente socializado, es totalmente algo que viene marcado por qué posición quieres tomar tú dentro de un grupo social. Y cuántas prendas llevas es lo mismo. Lo haces porque básicamente es el estatus social que tú quieres demarcar dentro de eso. Ella misma también comentaba que la fast fashion había permitido que la moda pudiera dejar de ser exclusiva para los que tenían más dinero y abrirse, que era lo que comentábamos al principio, pero al fin y al cabo es justo lo que tú me estabas comentando ahora, supongo, de el hecho de que necesitamos sentirnos incluidos y el hecho de que poder tener muchos vestidos nos hace sentirnos ricos. Y el hecho de sentirte rico y sentirte poderoso es algo que a todo el mundo naturalmente le gusta. El ser humano es egoísta por naturaleza, nos guste o no nos guste, podemos intentar ser empáticos y podemos luchar contra lo que nos viene, pero el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Entonces es siempre un poco pelear con tu propio instinto. Sí, el ser humano lo que pasa es que siempre tiene todos los espectros dentro de sí, es decir, es egoísta por naturaleza, es altruista por naturaleza también, es capaz de pensar como grupo, es capaz de pensar como individuo y es capaz de millones de cosas, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que al final es muy importante cuando uno piensa, digamos, en los conflictos sociales y de la humanidad, etcétera, ¿no? No quitar ninguna de las dos caras, porque cuando te centras solamente en marcar eso, que el hombre es un lobo para el hombre y ese tipo de pensamiento, ¿no? Hace que pienses entonces que está hasta justificado que seamos unos depredadores porque es nuestra naturaleza, ¿no? Cuando en el fondo si tú observas y analizas la especie humana tiene un componente de altruismo gigantesco que es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado y evolutivamente hemos sido muy inteligentes en cómo colaborar. Entonces, juegan bien los dos aspectos y también pasa lo contrario. O sea, cuando piensas que somos aquí todos un kumbaya y que vamos a cantar todos paz y armonía por el resto de los días y que simplemente es una cuestión educacional el que haya personas que sean egoístas o no altruistas, también te estás negando la naturaleza humana. Es decir, por eso no funciona cuando haces simplemente sistemas educacionales buenistas porque el instinto aparece, o sea, y dices, ahí está, o sea, simplemente es una cosa que emerge sola y da igual que no lo eduques, va a emerger por sí misma, ¿no? Entonces, al final yo creo que todas estas problemáticas siempre tienen que contar
con esas dos vertientes que tiene el ser humano, que es lo que nos convierte en esos seres tan complejos, es decir, somos muy capaces de ser muy altruistas y por eso de repente podemos acabar generando iniciativas que sean tremendamente positivas. Y a la vez que hacemos eso, siempre hay un componente de biológico, de egoísmo, de decir, yo quiero que mis genes sean los que se perpetúen y voy a hacer lo que sea con tal de que esto vaya por el carril que yo quiero, ¿no? Y al final van a estar siempre ambos dos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cualquier problemática que afrontamos siempre tiene esas dos corrientes y hay que aprovechar la que es adecuada y conveniente e intentar, digamos, convivir de una manera sostenible con la que es un poco más salvaje, ¿no? Totalmente. Por cierto, hay una chica que estaba felicitando todo lo que estabas diciendo, que obviamente tiene razón, y por si aún sigue por aquí, que sepas que ya estoy de Osane, el lista este va a quedar súper guardado, los tenemos todos súper guardados en nuestros IGTVs y cada mes nos aparece para explicarnos un poquito más de la neurociencia de la moda. No sé si hay alguna pregunta entre todas las personas que nos estáis viendo o si Zoe quiere hacer alguna última aclaración o alguna cosita que quieras comentar. Sí, bueno, si hay alguna preguntilla que tengáis por ahí, encantada de leeros y si no, dejarlo por ahí anotado y a ver si vamos contestando cositas con los directos. Pero bueno, básicamente de lo que veníamos a hablar hoy, pues creo que hemos marcado así un poco las problemáticas generales de por qué suceden, ¿no? Y las ideas generales, digamos, de cómo empezar a contrarrestar esas cosas. Como digo, es un poco tener una capacidad de apertura de identidad a algo más grande que lo que solemos tener. Entonces, si empezamos a sentirnos más como un todo, vamos a ser mucho más capaces de empezar a tomar decisiones que van a ser mucho más sostenibles y más correctas para todos nosotros. Y eso, cuando uno empiece, también eso, incluso si nos queremos poner, como decíamos, de la manera más egoísta, o sea, cuando empecemos a contemplar que el mero hecho de consumir ropa que tú sepas que está producida bien y que tiene unos materiales que van a ser saludables, en ti mismo va a generar un impacto tremendamente positivo a nivel de valoración personal y además va a hacer que valores de una manera mucho más duradera, o sea, los sentimientos de placer que vas a tener cuando vas a comprar moda, pues eso también va a ayudar, de decir, bueno, ten en cuenta que a más rápido, barato y fuerte consumas, los sistemas de dopamina de tu cerebro van a bajar, porque esto es como las drogas. Entonces, si quieres acabar con un sistema totalmente depreciado de dopamina, que ya nada te haga feliz y que de repente ya no encuentres placer con nada, entonces sigue por la cuesta del consumo salvaje, ¿no? Pero si de verdad lo que quieres es protegerte de eso y acabar teniendo una estabilidad, digamos, sobre el placer que te provocan las cosas muchísimo mejor, pues esto también va a ayudar, el que empieces a consumir de manera mucho más sostenible y más razonable, porque eso va a hacer que valores mucho más lo que estás teniendo, ¿no? Entonces, bueno, al final es un todo en el que si vamos construyendo las cosas mejor para todos, al final acaba revertiendo en que también a nosotros nos va a acabar sentando mejor. O sea que, en resumen, un poco para combatir la moda sería, quiérete, quiera a tu alrededor, a la gente que tienes a tu alrededor y quiera al planeta que tienes a tu alrededor. Y si empiezas a querer a todo lo que te rodea y a ti, empezarás a ver la vida de otra manera. Sí, totalmente. Pero además eso, cuando de verdad tengas una conciencia plena, o sea, un ejercicio bonito es cuando tengas una conciencia de hasta qué grado perteneces a todo lo demás y a todo lo que existe en este planeta, ¿no? De verdad, párate un momento y siéntelo de verdad, es decir, no solo lo concibas racionalmente, es decir, tú estás compuesto de una materia que está continuamente rotando en esta tierra, o sea, y te vas alimentando y tu cuerpo se acaba conformando de todo lo que está pasando a lo largo del planeta y el aire que respiras dentro de unas semanas está en China y lo que salga en China te lo vas a respirar tú dentro de unas cuantas semanas también y lo que bebas aquí se ha producido con aguas que van a estar también rotando por un montón de sitios y la tierra igual, etcétera. Entonces, formas intrínsecamente y absolutamente parte de todo lo que te rodea, te guste o no. O sea, te puedes pensar que tu identidad es muy aislada y que tú eres una persona maravillosa e inaccesible a todo lo que te rodea, pero lo siento, queridos, pero no. Estás absolutamente imbrincado con todo lo que existe y todo lo que pasa en el planeta sí o sí te va a acabar afectando y eres parte absolutamente indiscutible de todo lo que está. Es decir, tu cuerpo se recicla, no sé si es que me parece que cambias todas las células de tu cuerpo cada 7 años, una cosa así. Y Wow, no lo sabía. sí, No. sí, o sea, hace 7 años no queda nada de ti, de antes de lo que está aquí ahora.
y lo que está aquí ahora, pues se irá y vendrá otra cosa. O sea, en realidad eres una parte absolutamente inseparable de todo lo que está. Entonces, si te empiezas a sentir de verdad así, la identidad que empiezas a tener sobre las cosas va a transformarse de una manera radical. Y de repente entonces ya lo que empieza a pasar en el planeta, por muy lejos que esté, va a empezar a afectarte de una manera personal, porque te vas a dar cuenta que es que de verdad es personal, que es que de verdad estás hecho de eso que está pasando ahí. Y te va a acabar llegando, te guste o no, te des cuenta o no, quieras o no, te va a acabar llegando, con lo cual a más identidad construyas desde ahí, mucho más fácil es entonces empezar a ser consciente de todas estas cosas. Me has dejado muerta con lo que mi cuerpo se ha renovado cada 7 años. Bueno, en realidad depende del tejido que tengas en el cuerpo. Hay tejidos que se renuevan cada segundo, otros Sí, cada día, otros cada semana. Hay un montón de piezas de tu cuerpo que cada semana ya se han largado, que se han ido y se han renovado de nuevas. queda al planeta porque como que eres a sí mismo, no sabes en qué parte está tu pasado. Sí, sí, lo que forma parte de ti no sabes dónde ha estado. Bueno, ha estado rotando por el planeta muchos, muchos milenios y antes de eso ha estado en estrellas y antes de eso ha estado por el espacio por ahí, explotando en supernovas. O sea que al final eres parte del todo, sí o sí. Exacto, es lo que te iba a decir, pero entonces es bellísimo porque todos somos todo con toda la definición de su palabra, ¿no? Un poco. Sí, porque además es eso, yo no, siempre digo que no hay mística más loca que la física, ¿no? Pero en realidad sí hay muchas frases que son así como muy bonitas y que parecen como muy de Mr. Wonderful y que son muy buenistas, pero cuando miras la física de verdad es literalmente cierto. O sea, es que dices, no es una cuestión de decir, no, todos los corazones humanos somos todos uno y tal, ¿no? Puedes pensar que es así como un concepto muy, muy cursi, muy lo que quieras, ¿no? Pero en realidad cuando te pones a mirar la física pura y dura, sin ningún tipo de ideología ni nada, sí o sí estás ligada a todo lo que existe, indiscutiblemente. O sea, y vas a ser afectado por todo lo que pase y vas a transformar tú también todo lo que pase en esta vida. Entonces, al final es una cuestión puramente empírica, es decir, sí o sí eres parte de todo y además de una manera literal. Pues me encanta realmente que esta haya sido la conclusión porque no creo que haya mejor manera de intentar hacer entender a alguien porque tiene que afectarle algunos problemas que pasan fuera de su campo de visión y racionalización, más que porque todos somos todo, ¿no? Como decíamos ahora mismo. Sí, sí, Ha totalmente. sido genial, la verdad, creo que uno de los mejores IGTVs que hemos podido hacer. Espero que a toda la gente que haya estado conectada la haya disfrutado igual que lo he podido disfrutar yo y seguramente que lo ha podido disfrutar Zoe. Vuelvo a repetirlo, ya esta vez Osane, este IGTV va a quedar completamente guardado y espero vernos dentro de un mes más con algún otro tema de neurociencia que si alguien quiere recomendarnos alguno, estamos completamente abiertas a debatir pues, cualquier tema. Claro que sí, chicas. Nada, yo encantada como siempre de estar por aquí. Me encanta hablar con vosotras y compartir este ratito una vez al mes. Es una maravilla. O sea que cualquier cosa, iniciativa, sugerencia que queráis hacer, encantada de que la sigamos discutiendo por aquí. Y nada, un placer estar por aquí. Gracias por contar conmigo. Igualmente, y por si alguna es de Barcelona, igualmente para ti, feliz día día del libro mañana y sobre todo feliz San Jordi a todas. Así que un beso enorme y nos vamos viendo. Un beso. Chao. Chao.